El señor Herbert Armstrong siempre hace la pregunta, ¿por qué estamos aquí? Un tipo en Jekyll un año dijo, es porque no estás del todo allí. No creo que esa sea la respuesta, en realidad. ¿Por qué estamos aquí? Sin embargo, quiero hacer una pregunta antes de lanzarme al sermón. He usado suficiente tiempo de relleno aquí. No estoy acostumbrado a hablar mucho, así que trato de completar todo lo que puedo. Es por eso que generalmente cuando predico, siempre cantan canciones con 2 versos. ¿Alguna vez te has dado cuenta de eso? Cada canción que eligen cuando predico son 2 versos. Nunca cantes ninguno de los largos. Quieren salir a toda prisa y comer temprano, supongo. De todos modos, solo por el bien de otros que están aquí, ¿cuántos de ustedes, en cuanto a los días festivos, contando Pentecostés y trompetas y expiación y el primer y último día de panes sin levadura, que en un total terminan siendo 13 días, solo la fiesta de los tabernáculos más estos otros días, entonces, ¿cuántos de ustedes son los días festivos las únicas vacaciones que tienen en todo un año? ¿Solo el festín? Mira tus manos. Yo diría que eso es al menos 1/3 de toda la gente aquí. Bueno, ¿cómo crees que eso hace sentir a Dios cuando mira hacia abajo y ve a personas que trabajan 50 semanas al año, y el único tiempo de vacaciones que tienen, se van a algún lugar y escuchan a un grupo de predicadores durante 8 días, o 13 días en realidad? ¿Crees que Dios no aprecia eso? ¿Dios no se da cuenta de eso? ¿Sabes cuánto tiempo le ha tomado a Dios lograr que tantas personas como las que tenemos aquí estén dispuestas a guardar las leyes de Dios y guardar los días santos de Dios y seguir las leyes del diezmo de Dios? Bueno, 6.000 años. Dios no había tenido personas que estuvieran dispuestas a ser conquistadas por Dios y obedecer a Dios y servir a Dios de la manera que deberían. Así que les diré con certeza, Dios mira hacia abajo en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos y Él está muy, muy encantado, complacido y feliz y solo de ver a tantas personas dispuestas a vivir a su manera. Bueno, se acerca el tiempo que va a aumentar. Ese es mi trabajo contarles sobre eso hoy. De vuelta en Daniel, capítulo 7. Daniel capítulo 7. Aquí tenemos algunos versos milenarios en los que tengo escrito 1000. Versículo 13, Daniel 7:13 Miré en las visiones de la noche, y he aquí uno como el Hijo del Hombre que vino con las nubes del cielo, y vino al anciano de días, y lo acercaron delante de él. Así que este es el día en la historia en el que Dios Todopoderoso, el Padre, en cuyas manos está el tiempo, ya sabes, Jesús dijo en Mateo cuando hablaban de las señales de su venida y el fin de la era, cuando comenzó a mostrarles cosas que podían buscar, dijo, pero los tiempos y las estaciones no están en manos del hombre para que los conozcan. El hombre no sabrá el día ni la hora. Él dijo, ni siquiera están en mis manos, sino solo en las manos del Padre. Así que aquí está ese día aquí, versículo 13. Dios el Padre mira hacia abajo en esta tierra y ve que es mejor que haga algo rápido, porque mire lo que el hombre está a punto de hacerle a este globo y a la vida humana que Dios puso aquí. Así que aquí está, el Hijo del Hombre siendo llevado ante Dios el Padre. Y se le dio al Hijo del Hombre dominio, gloria, un reino, singular, un gobierno mundial, un reino al que le servirán todos los pueblos, naciones y lenguas, morenos o negros, blancos o amarillos, todos los pueblos, China, Rusia, Etiopía, México, Alemania, todas las naciones, todas las lenguas. En ese reino singular, cuando Cristo toma su gloria y su dominio y viene rasgando los cielos y se apodera de esta tierra, y ustedes celebraron eso en la fiesta de las trompetas. Celebraste el regreso del mundo a la unidad con Dios, y ahora esta fiesta de los tabernáculos representa ese tiempo de Dios gobernando en esta tierra. Su dominio es un dominio eterno que no pasará. No es como los gobiernos del mundo que se levantan y caen, que son derrocados por seguir uno. Esto es eterno y no pasará. Su reino, que no será destruido. Ahora el versículo 18, Daniel 7:18.
Está hablando aquí en los versículos intermedios sobre estos 4 gobiernos humanos representados como animales salvajes. Es interesante cuando Nabucodonosor vio el gobierno humano, era una estatua hermosa, gloriosa y enorme de oro y plata. Pero cuando Dios le mostró a Daniel gobiernos humanos, un montón de animales salvajes. Entonces, después de mostrarle estas 4 bestias salvajes, dice el versículo 18, pero los santos del Altísimo tomarán el reino. Se dice mucho en ese versículo. Tal vez ni siquiera te diste cuenta de que en el Antiguo Testamento se hacía referencia a los santos. Pero los santos de Dios van a tomar el reino. No va a ser fácil. ¿Piensas que cuando Dios te asigna tus 5 ciudades y te vas cargando con tu composición espiritual y llegas a estas 5 ciudades y dices, soy Bill Smith, Elohim, van a decir, sí, soy George Washington, ¿sabes? No te van a creer ni nada, porque vas a tener que hacerte visible para ellos para que puedan saber que realmente estás allí. Pero, ¿qué va a pasar cuando salgas corriendo para hacerte cargo de tu herencia? Sabes, hay capítulos en tu Biblia que te dicen cómo será. Vamos a leerlos también. Pero fíjate que dice que los santos del Altísimo van a tener que tomar el reino. Cristo va a tener que tomar los gobiernos del mundo. Van a tratar de luchar contra Cristo en su venida. Van a tener la idea de que es una especie de invasor de Marte. Van a tener la idea de que Él es el anticristo cuando realmente es el Cristo. Así que los santos van a tener que tomar el reino y poseer el reino. Eso va a ser un trabajo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el milenio tiene que ser 1000 años? Sabes, nunca me dolió tanto que el milenio fuera 1000 años como cuando murió mi padre. Me paré en su tumba e hice un funeral y me di cuenta de que no lo volvería a ver durante 1000 años porque no estaba en la iglesia. Y me puse a pensar, bueno, Dios, ¿por qué 1000 años? ¿Por qué tengo que esperar tanto? Entonces, cuando murió mi abuela de 92 años, que vivía con nosotros y era como otro miembro de nuestra familia, pensé, ahora, 1000 años antes de que pueda verlos. Y no más de lo que he vivido, parecía mucho tiempo, pero 1000 años, ¿por qué Dios te haría esperar 1000 años para ver a tus seres queridos muertos? Porque va a tomar tanto tiempo. Por eso. Muchos de nosotros tenemos la idea de que cuando somos hijos de Dios, simplemente agitaremos nuestras varitas mágicas y tendremos un país de hadas de repente. Tengo noticias para ti. Será mejor que te prepares, eso no va a suceder. Vas a tener que tomar el reino y vas a tener que poseer el reino. No van a salir inclinándose ante ti y Alá y, ya sabes, y simplemente decir, oh, gracias a Dios que estás aquí y apenas podíamos esperarte, y o no, no. Tengo noticias para ti. Eso no va a suceder. Entonces, si tienes la actitud pacifista de que un cristiano es solo un bueno, vas a tener algunas sorpresas. Ahora observe el versículo 21, Daniel 7:21. Ahora ha estado hablando del cuerno pequeño con una boca grande, que es una especie de regalo muerto. Es un poder religioso que gobierna sobre los gobiernos de los hombres. Y ese mismo cuerno ha vivido y existido más tiempo que cualquier otra dinastía. Es interesante que ese cuerno surgió allá en los días del Cuarto Imperio Mundial y existe hasta que Cristo regresa. Ahora dime alguna dinastía que haya existido durante tanto tiempo. Bueno, mire el versículo 21, el mismo cuerno hizo guerra contra los santos y prevaleció contra ellos, el mismo poder que los martirizó en la Edad Media, que los martirizó en los años 31 después de Cristo en adelante, los años 33 y 50 después de Cristo y 69 después de Cristo. El mismo cuerno hizo guerra contra los santos y prevaleció contra ellos hasta que vino el anciano de días. Entonces, una vez que Cristo interviene, y ambos son el anciano de días, ambos son eternos, ambos están siempre vivos. Así que aquí el anciano de días es el Mesías que regresa. Así que ese cuerno pequeño va a martirizar hasta que venga el anciano de días, y se dé juicio a los santos del Altísimo. No dice que eres juzgado.
Dice que el juicio fue dado a los santos. Se te da el trabajo de juzgar. Estás hecho para juzgar. Ejerces el juicio. Vas a estar sobre ciudades, condados, estados o países. Y ustedes van a ser reyes y sacerdotes. Van a ser jueces. En el último año que estuve en Big Sandy enseñando en Ambassador College, tuve la oportunidad. Un tipo llamó desde los colegios de la ciudad de Dallas y me preguntó si podía ir y darles una charla en sus clases de religión sobre Armstrongism. Dije, sí, seguro que estaré encantado, porque prefiero que lo obtengan directamente de la boca del caballo que de las otras formas en que parecen obtenerlo. Pero subí y hablé con sus clases de religión. La universidad tenía 23,000 estudiantes allí. Bueno, un poco más tarde, recibí una llamada del Seminario Teológico Bautista del Suroeste, eso es lo que es. A veces me confundo y quiero decir lo que solía decir la doctora Dorothy, el cementerio teológico donde entierran la verdad, pero, de todos modos, era el Seminario Teológico Bautista del Suroeste. Eso es lo que era, en Fort Worth, y querían que fuera allí, así que estaba hablando de Armstrongismo, como lo llaman de todos modos. Y yo dije, bueno, ya sabes, entendemos que el propósito del hombre es estar en la familia de Dios y gobernar en el reino de Dios en el mundo de mañana y tomar este mundo y enseñarles los caminos de Dios. Dijo, un tipo levantó la mano y lo reconocí. Él dijo, ¿de dónde sacaste esa idea? Yo dije, bueno, recién salido de la Biblia. Y entonces me volví aquí y le mostré que los apóstoles van a gobernar sobre las 12 tribus de Israel y que el hombre va a gobernar, y él se rascó la cabeza y luego dijo, bueno, ya sabes, he sido metodista toda mi vida y nunca antes había escuchado eso. Bueno, ya sabes, ha estado allí todo este tiempo, allí mismo en las Escrituras, donde es el mejor lugar para esconder cosas como esa. Pero de todos modos, observe lo que dice el versículo 22, Daniel 7:22 vino el anciano de días y se dio juicio a los santos del Altísimo, y observe lo que es esto. Esto debería hacerte temblar en tus botas. Llegó el momento en que los santos poseyeron el reino. Es cuestión de tiempo. No es una cuestión de si tú y yo estamos aquí. No es una cuestión de si tú y yo lo logramos. No es una cuestión de si estamos listos. Se acerca el momento y podría ser mucho antes de lo que piensas. Llegó el momento en que los santos poseyeron el reino. ¿Qué vas a hacer con él? Ya sabes, ¿cómo vas a manejarlo? ¿Estás listo para eso? ¿Qué pasaría si hoy fuera el fin del mundo del hombre y de repente fueras enviado a tus 5 ciudades? Vaya, me temo que algunos de nosotros obtendríamos Brunley e Iberia y algunos de estos pequeños pueblos aquí cerca de Missouri. Eso podría ser más fácil. ¿Qué pasa si obtienes 5 ciudades en India? Te encuentras con un grupo de hindúes allí y dices, mira, olvídate de todo eso. El Dios de la religión cristiana, el Dios de la Biblia es un Dios real. Dices, oh, sí, ¿a quién estás engañando? No se van a inclinar y someterse automáticamente a sus instrucciones. Observe el versículo 26, Daniel 7, 25-26. Aquí de nuevo está hablando del cuerno pequeño con la boca grande en el versículo 25 y cómo va a pensar que ha cambiado la ley y cómo piensa que ha hecho malabares y ha obtenido un calendario romano en lugar del calendario de Dios. Pero a pesar de todos los esfuerzos de este cuerno pequeño, el versículo 26 dice, pero el juicio se sentará, y le quitarán su dominio, para consumirlo y destruirlo hasta el fin. Así que ese cuerno pequeño va a ser derribado en el momento del fin, y vamos a quitarle su dominio. Vamos a consumir y destruir su dominio. Y el reino y el dominio y la grandeza del reino debajo de todo el cielo, no en el cielo, aquí mismo en esta tierra. Sabes, el hombre quiere arruinar la tierra y luego escapar y bajarse a otro lugar y arruinar otro lugar. No vas a hacer eso. Vamos a limpiar este lugar durante 1000 años. Y si no crees que está en un lío tan malo, entonces realmente no entiendes el milenio.
Según el juicio de Dios, esta tierra humana estará en tan mal estado para cuando llegue el milenio que tomará 1000 años solo limpiarla. No va a haber ninguna varita mágica agitando y todo el aire es puro, varita mágica y toda el agua es pura, varita mágica y todas las diferentes religiones se vuelven cristianas, no va a tardar 1000 años. No se va a hacer todo de una vez. Bueno, él dice aquí, el reino, el dominio y la grandeza del reino debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es un reino eterno, y todos los dominios, todos los gobernantes, le servirán y le obedecerán. Chinos, rusos, japoneses, mexicanos, africanos, todos los dominios van a servir y obedecer al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ahora no sé por qué no nos hemos dado cuenta de esto muchas veces antes. Es posible que te fijes aquí en Mateo 19, versículo 28. Escanee algunos versículos aquí en Mateo rápidamente. Mateo 19, versículo 28. En el versículo 27, Mateo 19, 27-28, Pedro dice, Señor, mira, lo hemos abandonado todo, y te hemos seguido. ¿Qué vamos a tener entonces? Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, vosotros que me habéis seguido en la restauración o regeneración, cuando comencemos a restaurar y regenerar la creación de Dios en esta tierra, en la restauración o regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros también vosotros, Pedro, Santiago y Juan, Mateo, te vas a sentar en 12 tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ahora bien, no espiritualices eso. Eso significa exactamente lo que dice. No sé quién va a estar sobre Estados Unidos. A veces creo que tendrás que tomar un Peter para estar sobre Estados Unidos. A veces pienso que tal vez los británicos estarían mejor con Peter. No sé. Alguien lo va a necesitar. Alguien va a necesitar a John también, y alguien va a necesitar tal vez un recaudador de impuestos sería mejor para Estados Unidos como Matthew. Probablemente se sentiría más en casa, ¿no? Pero de todos modos, es divertido especular sobre cuál de esos 12 estará sobre qué tribu, no lo dice. Pero sé, y sé que sé, a pesar de toda la politiquería y toda la candidatura para un cargo, en unos pocos años, Peter estará allí. Ni un Kennedy ni un Carter ni un Nixon ni un tejano gigante ni nadie, sino Peter, James y John. Y toda la politiquería no lo va a cambiar, no lo va a deshacer, no lo va a impedir, porque cuando llegue el momento de que los santos posean el reino, no hay poder que lo detenga. Y los 12 apóstoles se sentarán en 12 tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Eso va a ser difícil para ellos y las 12 tribus son la pequeña Judá en Palestina. ¿Te imaginas eso? No encontrará profecías al final fechadas o dichas en ese momento que representen a las 12 tribus amalgamadas en un pequeño país podunk en Judá. Eso es una gran farsa y una gran risa. Si quieres tener una buena pelea, simplemente envías a los 12 apóstoles allá a Palestina y dices, ahí lo tienen, muchachos. Háganlo. No saben qué tribus dónde. Ni siquiera saben que son tribus. Ahora sé que hay un par de otros lugares aquí en Mateo capítulo 8. Mateo 8:11, y yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y esa es la forma en que siempre se traduce al griego allí en Mateo. Los judíos siempre se referían al gobierno venidero de Dios como el reino de los cielos. ¿Sabes qué son los judíos? El libro de Mateo fue escrito principalmente como el Evangelio para acercarse al pueblo judío. Mucha gente dice que el original está escrito en hebreo. Pero de todos modos, estaban al tanto. Siempre expresaron, de hecho, se puede leer en la enciclopedia judía, que hablan del reino de los cielos todo el tiempo allí. Y ciertamente no creían en ir al cielo. Sabían que Cristo vendría o que era un Salvador o un gobernante a la tierra. Pero aquí dice que nos vamos a sentar con Abraham, Isaac y Jacob.
Puedes distinguirlos por sus etiquetas de nombre, supongo. No, no. Abraham va a ser Abraham. Isaac va a ser Isaac. Jacob va a ser Jacob. Te quedarás atrapado con tu besador para siempre, así que es mejor que te guste. Sabes, Dios no va a cambiar tu apariencia. Nadie te reconoce. Afortunadamente, a medida que envejeces, cambia, pero tal vez no para mejor. Pero sabes que vas a ser reconocible. Vas a ser la misma persona en el reino de Dios. No vamos a ser robots con una sola cara y una etiqueta con su nombre, para que todos se conozcan. Ese versículo dice que te sentarás con Abraham, Isaac y Jacob en el reino. Eso significa exactamente lo que dice. No debes espiritualizarlo. Fíjate en Mateo capítulo 11. Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Ahora, ¿cómo podría ser eso? Realmente lo que está tratando de transmitir es que la única forma de entrar en el reino de los cielos es mediante el vigor, la energía, la dinámica, el poder. No puedes flotar en el reino de Dios. No lo vas a hacer accidentalmente. No vas a dejarte llevar por eso. Es bueno que Dios realmente esté despertando a la iglesia, haciéndonos darnos cuenta de que nos hemos ido a dormir y nos hemos vuelto flojos y perezosos. Y ha habido el espíritu de la Odisea que ha entrado en la gente y las preocupaciones del mundo han ahogado la palabra y todas las actividades en la televisión. Sabes, lo que más te guste en la televisión va a estar cada vez más en la televisión y te enganchará, y no vas a tener tiempo para prepararte para el reino de Dios. Pero te diré que el reino de Dios es entrado por un hombre de fuerza, vigor, impulso y energía. No accidentalmente, no solo por casualidad. Notando nuevamente en el capítulo 12. Mateo 12:25. Aquí Jesús, conociendo los pensamientos de los discípulos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Pero, sabes que no habrá espacio en el reino de Dios para demasiada variación. Te cansas de un mundo en el que cruzas la frontera del condado y, ya sabes, un lugar en el que puedes beber y otro en el que no, y uno que puedes beber el domingo y otro que no puedes, y uno que puedes beber hasta la medianoche y otro que no puedes, uno en el que puedes bailar, uno que no puedes, y otro que puedes, ya sabes, es un poco ridículo por toda la variación. El reino de Dios no va a ser así. Ya sabes, no vamos a tener a los desgranadores duros en esa área y a los descascaradores blandos en esa área. No vamos a tener a los conservadores aquí y a los liberales allá, a los duros aquí, no allá. Ahí es donde están los ministros allí. De todos modos, puedo garantizarles esto, el reino de Dios no se dividirá contra sí mismo. Habrá estándares básicos más allá de los cuales no se le permitirá practicar y tener opinión y tener su propio error. El reino de Dios no será dividido, ni ninguna ciudad ni ninguna casa tampoco, en el reino de Dios. Capítulo 13. Mateo 13. Esta vez versículo 43, Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Quién tiene oídos para oír? Déjalo oír. En otras palabras, eso no está destinado a alguien que no está convertido. Eso no está destinado a alguien cuyos oídos no se han abierto para escuchar la verdad. La gente no lo creerá. Puedes predicar funerales. Puedes decirle a la gente todo lo que quieras de que ese hombre nació para estar en la familia de Dios. Blasfemia, dirán. Bueno, eso es lo que dice en la Biblia. Los justos resplandecerán como el sol. Espiritualiza eso solo significa que tienes una sonrisa de oreja a oreja cuando piensas en Dios. Eso no es lo que dice y eso no es lo que significa. Los justos van a brillar como el sol en el reino de su Padre. Y si tienes oídos que oyen, lo oirás. Observe en Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12.
Aquí nuevamente en un entorno del tiempo del fin. El versículo 2 dice, Daniel 12:2 Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán. Así que esta no es una resurrección universal de todos. Son solo muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despiertos. Algunos despiertan a la vida eterna. Esa es la primera resurrección. Algunos despiertan a la vergüenza y al desprecio eterno, y esa es la tercera resurrección. Pero él no dice nada aquí acerca de la segunda resurrección. En ese versículo solo está hablando de la primera y la tercera porque no dice todas, dice muchas de las que duermen. Ahora observe lo que le sucede a los que son criados, y los que son maestros, los que son sabios, los que están capacitados, los que están lo suficientemente fundados en la Biblia resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que conviertan a muchos a la justicia resplandecerán como las estrellas por los siglos de los siglos. No creo que la mayoría de nosotros realmente creamos eso o realmente nos demos cuenta de eso cuando sales de noche y ves las estrellas. Me pregunto qué están haciendo todos ahí fuera, ¿para qué sirven? ¿Cuál es su propósito? Bueno, en este momento, al menos, su propósito principal es ayudarte a ver que cuando seamos hijos de Dios, vamos a brillar como las estrellas. Me temo que la forma en que algunos de nosotros estudiamos y oramos y aprendemos la palabra de Dios y vivimos la forma de Dios de una vida cristiana, la gente se subirá a una montaña con un telescopio y simplemente verá a lo lejos y dirá, ese tipo no es esa pequeña estrella tenue, y, ¿te imaginas que eso suceda? Te diré que la Biblia dice claramente, los que son sabios, en otras palabras, cuanto más maestro estés preparado para ser, que decide tu recompensa en el reino de Dios de todos modos. ¿Cómo sabe Dios si te pone al frente de 5 pequeñas ciudades o 5 grandes ciudades o un condado o un estado o un país? ¿Cómo sabe Dios dónde ponerte? Bueno, depende de cuánto estés preparado, cuánto conozcas la palabra de Dios, qué tan fuerte sea tu espíritu como ser. Los que son sabios, los que son maestros, brillan como el resplandor. Los que hacen que muchos se vuelvan a la justicia. Ahora bien, eso no significa que salgas a la calle y le metas tu religión en la garganta a alguien. Dios te ordena que no eches tu perla delante de los cerdos ni des lo que es santo. Dios te dice que estés listo para dar una respuesta cuando alguien te pregunte. Así que no contradice eso aquí, ¿cómo se vuelve a muchos a la justicia? Bueno, en realidad, cuanto más involucrado estés en la obra y más parte tengas en la obra, tal vez cuantas más revistas ayudes a enviar y más folletos ayudes a enviar y más verdad ayudes a difundir, los que conviertan a muchos a la justicia brillarán como las estrellas por los siglos de los siglos. Ahora volvamos a 1 Corintios 15. Siempre he usado esto en todos los funerales porque la gente nunca imagina cuál es el propósito del hombre. Nunca imaginan que Dios literalmente va a convertir a los humanos en hijos de Dios y los hará brillar como el brillo del firmamento. 1 Corintios 15:35, alguien va a decir, bueno, dime, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vienen? Bueno, dijo que eso es un poco tonto porque mira la creación de Dios. Siembras un grano de trigo, brota hierba. Siembras un grano de avena, brota hierba. No importa qué grano siembres, simplemente brota un montón de hierba. Pero luego, de repente, esa hierba hace una cabeza, y luego, de repente, hay granos de trigo allí arriba. Entonces, ¿qué te enseña eso como ser espiritual? Bueno, en última instancia, vas a ser el mismo, ya sabes, al igual que el grano de trigo termina siendo trigo. Pero él dice, lo que siembras no se vivifica si no muere, y lo que siembras, no siembras el cuerpo que será. Simplemente siembras un grano de trigo, se convierte en pasto y luego vuelve a ser trigo. Dios le da al grano de trigo su cuerpo, y al centeno y a la avena como le plazca a Dios, y a cada semilla Dios le ha dado su cuerpo apropiado, ya sea maíz o lo que sea. Ahora, de la misma manera con la resurrección, no toda carne es la misma carne. Hay una carne de hombres, otra de bestias, otra de peces y otra de pájaros.
Sabes que el versículo por sí solo borra la evolución. ¿Quieres refutar la evolución? Ahí está que lo hicieron allí mismo. No toda carne es la misma carne. No puedes convertir la carne de pescado en carne de pájaro, y no puedes convertir la carne de pájaro en carne de bestia, y tampoco puedes convertir la carne de bestia en carne humana. Tu cuerpo puede. Puedes comer todo eso y eso te mantiene reconstruido, sigue construyendo nuevas células en ti, pero no toda la carne es la misma carne. También hay cuerpos celestes y cuerpos terrenales. Pero la gloria de lo celestial es una y la gloria de lo terrenal es otra. Hay una gloria del sol, otra gloria de la luna, otra gloria de las estrellas, porque una estrella difiere de otra estrella en gloria. Mira lo que dice, así también lo es la resurrección de los muertos. Así que un santo resucitado va a diferir en gloria de otro santo resucitado. Y Dios tiene algunos capítulos bastante interesantes en la Biblia sobre los humanos que se convierten en santos. Chico, hablas de algo para celebrar. ¿Te imaginas cómo te sentirás cuando finalmente te deshagas de esa vieja y miserable naturaleza carnal humana que tienes? Cuando simplemente despegas en el aire y Dios te convierte en un ser espiritual y dejas ese trozo de tierra en el suelo. ¿Piensas cómo vas a celebrar cuando eso suceda? Vaya, te diré que hay capítulos en la Biblia escritos sobre eso. Fíjate aquí en Isaías 59. Isaías 59 horas y 20 minutos, el Redentor vendrá a Sión, y a los que se conviertan de la transgresión en Jacob. En otras palabras, al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, a los futuros hijos de Dios. El Redentor vendrá a los que se aparten de la transgresión. En cuanto a mí, este es mi pacto con ellos, así que somos los que estamos en el nuevo pacto en este momento con Dios, aquellos que están bautizados y tienen la ley de Dios escrita en su corazón y se vuelven de la transgresión. Así que Dios dice, este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu simiente, ni de la boca de la simiente de tu simiente, dice el Eterno, de aquí en adelante y para siempre. Y sabes que eso en realidad sugiere que algunos de nuestros hijos y algunos de nuestros nietos, vamos a seguir viviendo la verdad de Dios, tal vez incluso humanamente en el reino, en el mundo del mañana. Ya sabes, ¿quiénes crees que van a ser los ejemplos físicos o los líderes físicos, no los gobernantes, todos van a ser seres espirituales? Pero Dios dice aquí, la verdad misma de Dios, las palabras de Dios, las palabras que Él ha dado a través de Isaías no van a salir de la boca de nuestra simiente, ni de la boca de la simiente de nuestra simiente. Y el capítulo 60 realmente no debería comenzar aquí porque esto se relaciona perfectamente con los dos últimos versículos anteriores. Levántate, brilla, porque tu luz ha llegado, y la gloria del Eterno ha nacido sobre ti. Sabes que esa es una imagen del momento exacto en que Cristo regresa y te da la orden de levantarte, brillar, y de repente, en lugar de un montón de seres humanos en la tierra esperando el regreso de Cristo, vamos a comenzar a subir en el aire, en la resurrección, convertidos en seres espirituales que brillan en gloria. Tu luz ha llegado. La gloria del Eterno ha resucitado sobre vosotros. Son Elohim, son hijos de Dios, han nacido del Espíritu, y tienen la gloria de Dios levantada sobre Porque he aquí, y observe en el momento en que Dios interviene y levanta a los santos, mire la condición de la tierra, porque he aquí, las tinieblas cubrirán la tierra y las tinieblas densas a los pueblos. Pero el Eterno se levantará sobre ti, y su gloria se verá sobre ti. Y los vosotros aquí son los mencionados en los versículos 20 y 21 arriba, los que se apartan de la transgresión, los que están en el pacto de Dios. El Eterno se levantará sobre ti. Ese es el Redentor que viene sobre aquellos que se apartan de la transgresión. Su gloria se ve en ti. Ahora eres Belsmeth Elohim. Y los gentiles vendrán a tu luz.
¿Ahora crees que podemos tener a todos esos santos muertos apareciendo de la tierra en Palestina, apareciendo de la tierra en Europa e Inglaterra, apareciendo de la tierra en toda América, y ni siquiera ser notados? ¿La gente ni siquiera se da cuenta? Bueno, te diré de acuerdo con ese versículo, los gentiles vendrán a tu luz, y los reyes vendrán al resplandor de tu nacimiento. Esa es en realidad una imagen de lo que será cuando los hijos de Dios se conviertan en seres espirituales. Levanta tus ojos alrededor y mira. Todos se reúnen. Vienen a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán criadas a tu lado. Bueno, ese es realmente un buen versículo. Ese es un versículo importante para mí. Porque tengo un par de nietos. Tengo hijas de 23 años, 21 y 19, y cuando pienso en qué pasa si no siguen el camino de Dios entre ahora y el regreso de Cristo. ¿Qué pasa si tienen que terminar en cautiverio con Israel? Bueno, no me preocupo. Tengo un versículo aquí que me dice que tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán amamantadas a tu lado. ¿Y qué clase de Dios es Dios de todos modos? Sé que mi hijo me preguntó una vez, dijo, bueno, ya sabes, cuando Cristo regrese y asciendas para encontrarte con Él en el aire, y Él está más seguro que yo de lograrlo, pero Él dice, y asciendes para encontrarte con Él en el aire. Dime, eso es genial, papá, pero ¿dónde me deja eso? ¿Qué vas a hacer conmigo? Le dije, bueno, mira, cuando sea un ser espiritual, te garantizo que puedo hacer mucho más por ti de lo que he podido hacer por ti. Y mientras seas un ser humano físico mortal, ¿cuánto puedes hacer por tus hijos? No mucho. Pero cuando eres un hijo de Dios, nacido de nuevo, un espíritu y un ser espiritual, ¿cuánto puedes hacer por tus hijos? Puedes curarlos. Puedes castigarlos. Puedes amarlos. Puedes animarlos. Oh, sí, ese es un gran versículo. Tus hijas serán criadas a tu lado. Entonces ya verás. Ahora Dios está diciendo como si, oh, mira, no te desanimes. Piensen en eso. Realmente lo entenderás aquí, realmente lo entenderás. Entonces verás, entonces tu corazón temerá y te agrandarás, tu corazón se agrandará. Todo lo que tienes que hacer es darte cuenta de que soy Dios y el tipo de Dios que soy, y sabes que no te voy a dejar disperso de tus propios hijos a lo largo del milenio. Mira, ¿qué clase de Dios soy yo de todos modos? Mira esto. Ensanchen vuestro corazón, porque la abundancia del mar se convertirá en vosotros. Así que aparentemente en el milenio vamos a obtener gran parte de nuestra energía del mar. Constituye 2/3 de la Tierra. Parece que hay suficiente allí. Sabes, cuando mencioné esto en la universidad, se acercó un estudiante que era científico y dijo, oye, ya sabes, ya han descubierto que hay una manera de usar el hidrógeno en el mar para hacer la mejor forma de energía que el hombre podría tener. Genial. De acuerdo con este versículo, no lo vamos a hacer hoy. No lo vamos a hacer hasta que nazcamos de Dios, hasta que seamos seres espirituales. Luego convertiremos la abundancia del mar. Y la riqueza, como realmente está la palabra fuerzas, la riqueza de los gentiles. Así que dejemos que esos árabes reúnan todo el dinero del mundo con su petróleo. Que los asiáticos reúnan toda la riqueza que quieran. Sé lo que va a pasar con él. Va a ser traído a Jerusalén y lo vamos a usar para salir de la sede mundial. Las riquezas de los gentiles vendrán a vosotros, dice. Luego se imagina que viene algo de él, la multitud de camellos te cubrirá. Los dromedarios de Madián y Efa, todos ellos de Saba, que es una de las palabras principales para Arabia, vendrán. Traerán oro e incienso. E imaginen esto, pueblo de Madián, pueblo de Arabia, mostrarán las alabanzas del Eterno. No más religión musulmana, no más hinduismo, no más budismo, no más religiones del hombre o religiones de Satanás realmente.
De repente, estos árabes y todos estos otros traen todo su oro e incienso y muestran las alabanzas del Eterno. Todos los rebaños de Sider se reunirán contigo. Todos los carneros de Nebaiot te servirán. Llegarán con aceptación en mi altar. Así que ahora, de repente, Dios va a tener a estas personas aceptables en su adoración, y yo glorificaré la casa de mi gloria. Y ahora, de repente, como si los seres espirituales estuvieran volando por el espacio probando su nueva naturaleza espiritual, mira lo que dice. Di, ¿quiénes son estos que vuelan como una nube y como palomas a sus ventanas? Estos seres espirituales acaban de probar esta nueva cremallera y vigor. Y entonces Dios incluso tiene el versículo allí, dice, ¿quiénes son? ¿Quién es? ¿Por qué fue? Oye, ¿quién es ese de ahí arriba? ¿Quiénes son estos que vuelan aquí como palomas a sus ventanas y como en las nubes? Y ese capítulo está lleno de mucha más descripción de los santos resucitados. Volvamos a uno de los salmos. Salmo 47. Salmo 47, Salmo 47, 1. Oh, aplaudan todos, ¿quiénes, qué personas? Gritad a Dios con voz de triunfo, ¿sobre qué triunfaron? ¿Por qué aplaudir? ¿Para qué es el grito? Porque el Eterno Altísimo es terrible, esa es una mala traducción. Es poderoso. Es un gran rey sobre toda la tierra. Así que mira eso. Eso es después de que Cristo regrese, mientras está en esta tierra. En otras palabras, es otro salmo milenario. Así que aquí el Eterno es rey sobre toda la tierra. Él someterá a la gente debajo de nosotros. Esos son los que aplauden y gritan de victoria, triunfo. Nosotros, los que somos hijos de Dios, seres espirituales nacidos de nuevo. Entonces, cuando te despojas de tu viejo cuerpo humano físico mortal y corruptible, el salmista dice, aplaude, grita a Dios con voz de triunfo. Di, gracias a Dios que lo logré. Gracias a Dios me deshice de esa naturaleza humana mortal, corruptible y débil. Gracias a Dios nunca más me molestaré con esa naturaleza humana que he absorbido del diablo y del mundo del diablo. Aleluya, gracias a Dios, aplaudan, griten a Dios. La voz del triunfo, la victoria. Sabes, en muchos lugares de la Biblia se habla de cantar un cántico nuevo. ¿Sabes de qué se trata todo eso? Es paralelo con la canción de victoria de Moisés. Cuando lograron salir de Egipto, cruzando el Mar Rojo, Dios hizo que Moisés escribiera una de las primeras canciones, la canción de la victoria de Moisés. Pero sabes que habrá una canción de victoria posterior que la dejará tan pequeña que ni siquiera será imaginable. Entonces, cada vez que lees y habla de cantar una nueva canción, verás en un minuto que habla de la canción de victoria de los santos que han vencido la naturaleza humana mortal, corruptible y podrida que han tenido. El Eterno es un gran rey sobre toda la tierra. Va a someter a la gente bajo nuestro mando. Va a someter a las naciones bajo nuestros pies. Eso suena como trabajo, ya sabes. Él someterá a los pueblos y a las naciones que están debajo de nosotros, debajo de nuestros pies. Él escogerá nuestra herencia para nosotros. Eso podría ser una mala noticia porque sabes que no te va a permitir hacer una solicitud para decir, oye, me gustaría ir a Miami, Florida y Lakeland, Florida y Tampa, St. Petersburg, y me gustaría esas 5 ciudades allí. Dios es probable que diga, está bien, puedes tener Tucson y Phoenix, y ya sabes, Dios va a elegir tu herencia por ti. Él está eligiendo la herencia para los 12 apóstoles. Está eligiendo la herencia para cualquiera. Él escogerá nuestra herencia para nosotros. La excelencia de Jacob, a quien amaba. Dios ha subido con grito, el Eterno con el sonido de la trompeta. Así que aquí está hablando del regreso de Cristo. La mayoría de la gente piensa que viene en un rapto secreto, por lo que la Biblia dice que viene con un grito, con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios. Ese es todo el ruido que Dios puede hacer. Dicen, oh,
veo un rapto secreto. Bueno, Dios no es un pacifista, tranquilo, ya sabes, la gente piensa que cuando vas a la iglesia debería estar completamente tranquilo. He estado en iglesias donde es tan quieto y silencioso. Si fueras y con un gran apretón de manos y una sonrisa cálida y amistosa saludaras a alguien, el sacerdote probablemente te miraría como, vamos, pagano, ¿qué diablos estás interrumpiendo la serenidad aquí? ¿Por qué estamos en la presencia de Dios? Pero ¿sabes que no aprecia la risa, el humor, la sonrisa y la calidez? Así que algunas religiones tienen ese frío serio. Así no es Dios. Dios sube con un grito. Canta alabanzas a Dios, canta alabanzas. En otras palabras, cuando te des cuenta de lo que será cuando triunfes y aplaudas y grites la victoria, y cuando el Rey sobre toda la tierra esté sometiendo a las personas y naciones debajo de ti, cuando haya elegido tu herencia, entonces debes cantar alabanzas. Canta alabanzas a nuestro Rey. Dios es el Rey de toda la tierra, Rusia, China, Egipto, África, América del Sur, cantad alabanzas con entendimiento. Dios reina sobre los rusos, chinos, japoneses, indios, Dios reina sobre los paganos. Dios se sienta en el trono de su santidad. Los príncipes del pueblo están reunidos, el pueblo del Dios de Abraham, porque los escudos de la tierra pertenecen a Dios. Es muy exaltado. Es posible que notes que en el Salmo 75 incluso hay un salmo escrito para mostrar cómo será cuando Dios te dé tu herencia. De eso se trata el Salmo 75. Cuando Dios te entrega tu herencia, así es como debe ser, la actitud, la promesa, la confianza que Dios debería poder tener en ti. Salmo 75, 1 a ti, oh Dios, te damos gracias. A ti te damos gracias, porque tu nombre está cerca, tus maravillas lo declaran. En otras palabras, podemos decir por lo que Dios ha predicho y está logrando que no pasa mucho tiempo antes de que llevemos el nombre de Dios. No pasa mucho tiempo antes de que el nombre de Dios sea el Dios del mundo. No pasa mucho tiempo antes de que el nombre de Dios sea el único nombre de cualquier Dios en la existencia del hombre. Te damos gracias, Dios, te damos gracias porque podemos decir por tus maravillosas obras que tu nombre está cerca. Cuando reciba a la congregación, juzgaré con rectitud. Dios, puedes confiar en mí. Puedes confiar en mí. No voy a abusar del poder de la familia de Dios. No voy a salir hereje, obstinado, testarudo, terco, independiente, radical, un rebelde que insiste en hacer las cosas a mi manera. Pues, Dios, cuando me des la congregación, juzgaré con rectitud. Me guiaré por sus escrituras. Me guiaré por tu Biblia. La tierra y todos sus habitantes están disueltos. Mira de nuevo la condición del mundo cuando Dios te da tu herencia. La tierra y todos los habitantes se disuelven, y cuando se te dé tu herencia, será como si levantaras los pilares de la misma tierra. Está a punto de ser totalmente borrado. La última esperanza para ello, la última esperanza para ello. Dije a los necios, no traten tontamente. Dije a los impíos, no levanten el cuerno. Mírenlo, rebeldes. No vas a poner otro gobernante humano. No vas a tener ningún derrocamiento de ningún gobierno. No vas a traer más nuevos gobernantes humanos. Así que aquí estás con tu nuevo trabajo, habiendo heredado tu congregación, ¿te imaginas quién va a llevar a cabo la Pascua en las ciudades donde te encuentras en el milenio? Cuando vas a Pesaj, te das cuenta de que dices, chico, ya sabes, realmente quiero mirar. Realmente quiero beber esto. Quiero entender esto realmente porque en poco tiempo seré responsable de llevar a cabo la Pascua en las ciudades. ¿Quién crees que va a bautizar a las personas en tus 5 ciudades en el reino de Dios? ¿Quién crees que va a ser su sanador? Te diré, cuando lea la Biblia más, estoy consciente de que Dios va a tener que probar que eres un hijo de Dios al igual que tuvo que probar que su hijo era realmente un hijo de Dios. Sabes,
Muchos de los milagros que Cristo hizo solo se hicieron para demostrar que Él era el Hijo de Dios. Como escucharon ayer, el hombre que nació ciego para la gloria de Dios. Y te diré esto, cuando Dios te envíe a las ciudades, tendrás que salir con amor, mansedumbre, compasión y misericordia, así como con poder y autoridad. Vas a tener que salir. Vas a ser su sanador. Será su Jehová Rapa, su sanador. Será su escudo y su escudo. Cuando estás en la familia de Dios, vas a ser el que tiene la responsabilidad de su liderazgo espiritual. Así que vas a tener que decirles a algunos, no trates tontamente. Vas a tener que decirles a algunos, no más gobernantes humanos, no levanten su cuerno. No levantes tu cuerno en alto. No hables con el cuello rígido. Eso es lo que le estás diciendo a estas ciudades que estás gobernando. Porque la promoción no viene ni del este, ni del oeste, ni del sur. Sabes que omitió una dirección. No dijo una palabra sobre el norte, ¿verdad? Bueno, de ahí viene la promoción. Ahí es donde está Dios. Dios está en el norte. Dios está en el tercer cielo, allá arriba en el cielo del norte. Así que no intentes hacer maniobras, hacer política y esforzarte. Les estás diciendo a esos humanos en tu reino, la promoción no viene del este, oeste o sur, viene del norte. Dios es el juez. Dios derriba a un rey humano y establece a uno de sus hijos en su lugar. Y cualquiera que trate de resistirse, Dios en la mano de Dios es una copa llena de mezcla. La escoria de ellos, todos los malvados, los rebeldes, la gente incorregible que simplemente persiste en sus caminos humanos, los exprimirán y los beberán. Pero lo declararé para siempre. Cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Todos los cuernos de los reyes, los cuernos son siempre símbolos de los reyes, todos los cuernos de los malvados, los cortaré. Los cuernos de los justos serán exaltados. Y te das cuenta de que incluso la primera parte del 76 lleva a cabo la misma realidad. En Judá, Dios es conocido. Hoy no lo es. De ninguna manera, no hoy. El sábado es el día de juego de Judá. Ve a la playa. Ve a pescar, navega y nada. Juego, diversión, placer. Eso es todo lo que es un sábado. Dios no es conocido en Judá hoy, pero lo será cuando Cristo regrese. Su nombre es grande en Israel. Ciertamente no lo es hoy. Ciertamente no lo es cuando ni siquiera tenemos 75 u 80,000 personas que vienen a la fiesta de Dios. El nombre de Dios no es grande en Israel hoy. ¿Va a ser cuándo? Bueno, miren, versículo 2, en Salem, abreviado de Jerusalén, también está su tabernáculo. Y su morada en Sión. Así que, efectivamente, cuando Dios intervenga y Cristo regrese y establezca su tabernáculo en Jerusalén y su morada en el Capitolio, el monte Sión, entonces Judá conocerá a Dios, entonces el nombre de Dios se hará grande en Israel. Pero no hasta entonces. De vuelta en el libro de Isaías una vez más. Isaías 64, 1 Oh, si rasgaras los cielos, si descendieras. Que las montañas, las gigantescas potencias mundiales, los 200 millones de ejércitos asiáticos, los Estados Unidos de Europa, la República Árabe Unida e Israel, oh Dios, que rasgues los cielos, desciendan. Los gobiernos del mundo, los imperios, para que fluyan hacia abajo ante tu presencia. Están a punto de borrar toda la vida de esta tierra. A medida que el fuego se derrite, el fuego hace que las aguas hiervan. Para dar a conocer tu nombre a tus adversarios, para que las naciones tiemblen ante tu presencia. Así que está el clamor para que Dios intervenga, para que Dios intervenga. En Isaías 65, los escritores de la Biblia hablan de un segundo Isaías porque cuando leen los primeros capítulos de Isaías, todo lo que leen es sobre una tribulación y cautiverio profetizados, un castigo profetizado de un pueblo rebelde.
Pero cuando entras en la segunda mitad de Isaías, de repente la mayor parte habla de restauración, el reino de Dios, bendiciones, prosperidad y años buenos. Así que simplemente piensan, bueno, tenía que haber dos Isaías. Bueno, la única forma en que habría habido dos Isaías si realmente lo cortaron en dos cuando fue martirizado. Pero de todos modos, Isaías 65, todavía hablando de la intervención de Dios y el reino de Dios. Luego dice, soy buscado por los que no preguntan por mí. Así que Dios no va a esperar en el milenio para que la gente pregunte por él. Dios va a forzar la alimentación en el milenio. Sabes, la gente se verá obligada a conocer a Dios en el milenio. Les guste o no, quieran o no, crean en Dios o no. Se me busca de los que no piden por mí. Me he encontrado de los que no me buscaron. Dije, mírame, mírame, a una nación que no fue llamada por mi nombre. Naciones gentiles, naciones carnales, naciones humanas. Los que no estaban en el llamado de Dios en primer lugar. He extendido mis manos todo el día a un pueblo rebelde que camina de una manera que no era buena después de sus propios pensamientos. La gente que me provoca a la ira continuamente en mi cara. Así que finalmente las naciones que nunca han buscado realmente a Dios o nunca han conocido a Dios van a ser cambiadas y van a estar buscando a Dios. Es posible que lo notes en Isaías 35. Este es el segundo Isaías también. Isaías 35, 1 el desierto y el lugar solitario se alegrarán por ellos. Ahora, ¿quiénes son ellos aquí de todos modos? El desierto y el lugar solitario se alegran por ellos. El desierto se regocijará y florecerá como la rosa. Ahora bien, has escuchado ese versículo muchas veces. Pero, ¿quiénes son los ellos de los que está hablando en este capítulo aquí de todos modos? Bueno, literalmente está hablando de ti y de mí, los hijos de Dios. Y la esperanza de las áreas desérticas, la esperanza del desierto, la esperanza de los lugares solitarios es el reino de Dios. Cristo regresó. Las leyes de Dios se imponen al hombre nuevamente. Esa es la esperanza del desierto y del lugar solitario. Se alegrarán por los hijos de Dios en autoridad. El desierto finalmente se regocijará y florecerá cuando los hijos de Dios gobiernen en el mundo. Florecerá abundantemente, el desierto. Se regocijará incluso con alegría y canto. Y ahora, en lugar del desierto de Arabia, los desiertos africanos y los desiertos de América, la gloria del Líbano será dada al desierto. La excelencia de Carmel y Charón. Mira cuando esto suceda, verán la gloria del Eterno. La excelencia de nuestro Dios. Así que ahí es cuando Él está gobernando en la tierra, ¿y qué vamos a estar haciendo entonces cuando seamos hijos de Dios? Versículo 3, fortaleced las manos débiles y confirmad las rodillas debilitadas. Eso es lo que Dios quiere que hagas. ¿Te imaginas lo aterrorizados que estarán los humanos para cuando terminen las profecías del tiempo del fin? Cuando solo quede un diezmo de hombres sobre la faz de esta tierra. Cuando los hombres han devastado ciudades con sus poderes destructivos. Eso es lo que vas a tener que hacer. Fortalece las manos débiles, confirma las rodillas débiles. Bueno, la gente va a estar tan asustada cuando los hijos de Dios vengan a sus territorios para tomar el control y amarlos y enseñarles y bendecirlos que van a tener que hacer el versículo 3. Decídalos de corazón temeroso, sed fuertes, no os asustéis. He aquí, tu Dios vendrá con venganza. Dios con una recompensa. Él vendrá y te salvará. Dios no va a permitir que el hombre borre la vida de esta tierra. Toma ánimo, anímate, sé fuerte, no te aterrorices. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos. Tanto literal como espiritualmente. ¿Alguna vez has conocido esa bendición de sanar a alguien? Recuerdo a una señora que ungí en Chicago una vez que tenía cataratas y se quedó ciega. Unos días después de eso, se levantó,
se echó agua en la cara por la mañana y vio algo en el rabillo del ojo. Dijo, ¿qué es eso?, y simplemente arrancó esas cataratas y las tiró a la basura. Bueno, ya sabes, cuando tuviste la oportunidad de hacer eso, sabes que lo vas a hacer. Quiero decir, ¿realmente hemos pensado en eso? A medida que avanzas en tu vida cotidiana, ¿te das cuenta de que vas a hacer eso? ¿Qué podría hacerte eso si pensaras en eso todos los días? Si solo pensaras en lo que será ser un hijo de Dios. Ser un rey, o un sacerdote, un gobernante. Por el bien de la gente. Fortaleciendo a los débiles y confirmando a los débiles. Diciendo a los desanimados, sé fuerte, no te aterrorices. Abriendo los ojos de los ciegos, abriendo los oídos de los sordos. Sanando a los cojos. Dejar hablar a los tontos. En el desierto, brotarán aguas y arroyos en el desierto. El suelo reseco se convertirá en una piscina. La tierra sedienta será manantiales de agua en la morada de los dragones. La carretera va a estar allí. Se llamará el camino de la santidad. Los impuros ya no van a pasar. Será para esos, los hombres caminantes. No habrá ningún león allí. Ninguna bestia vorá subiendo por allí. No se hallará allí, pero los redimidos andarán por allí. Mire quién está allí, los hijos de Dios, el Espíritu nacido de nuevo de Dios que son hijos, los redimidos. Y los redimidos del Eterno volverán y vendrán a Sión con cánticos y gozo eterno sobre sus cabezas. Obtendrán gozo y alegría. Toda la tristeza y el suspiro se desvanecerán. No hay más espacio para eso. No más de eso. Eso se ha ido. De vuelta en Isaías una vez más, tal vez nunca hayas leído este capítulo de esta manera. Isaías 61. Pero ciertamente puedes leerlo de esta manera como un futuro hijo de Dios en la familia de Dios. Isaías 61, 1 El Espíritu del Señor Eterno está sobre mí. En otras palabras, como Dios ha hecho que te conviertas en uno de sus hijos, entonces Él estará contigo. Él te va a usar. Él te va a ayudar. Él te va a poner en una posición porque el Eterno me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los mansos. El Eterno me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón. Me envió a proclamar la libertad a los cautivos. Vaya, ¿cómo va a ser genial? ¿Te imaginas las injusticias cometidas contra algunas personas? Es difícil imaginar que algunas personas porque roban las propiedades de otras personas puedan ser encarceladas por más tiempo que las personas que matan a su propia pareja. Eso es ridículo. ¿Puedes mostrarme en alguna parte de las leyes de Dios que si una persona, si es tan descarada y audaz como para tomar las posesiones de otra persona, su vida no vale las posesiones de esa otra persona? Enciérralo en una jaula como un animal y desliza su comida hacia él en un pequeño agujero en el fondo de la jaula. Encierra ese ser hecho a imagen de Dios para que no pueda robar mi televisión, para que no pueda robar mi auto, mi televisión. Trátalos como animales porque cualquiera que robe. ¿Cuántos de nosotros obligamos a la gente a robar? Toda nuestra gran riqueza y desperdicio de dinero y otras personas hambrientas y sin tener suficiente para vivir. Vamos a dar una respuesta para eso en esta nación. Dios no tiene leyes como esa contra el robo. Ponlos a trabajar hasta que paguen el doble. Eso les enseñará a no robar. Pídales que paguen 4 veces si se deshicieron de lo que robaron. Y si robaron algo que un hombre podría usar para ganarse la vida, que lo devuelvan 7 veces, pero encerrar a las personas como animales solo por tomar posesión material. Hablas de inhumano. Tenemos algunas de las leyes más tontas de las que he oído hablar, algunos de los juicios más ridículos. No va a haber nada de eso en el reino de Dios. Fíjate en lo que va a decir aquí: proclamad libertad a los cautivos. Abre la prisión a los que están atados. Proclamad el año agradable del Señor, ese es el año del jubileo. Ahí es cuando todo esto es liberado,
y ese es el tipo de cuando se establece el reino de Dios y todas las liberaciones tienen lugar en el jubileo, el día de la venganza de nuestro Dios, para designar a los que lloran en Sión, para darles belleza en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alabanza en lugar del espíritu de tristeza, para que se les llame árboles de justicia. La plantación del Eterno para que sea glorificado. Sabes, cuando lees cosas como esa para las que Dios te va a usar en el reino, ¿no puedes decir aleluya? Aleluya, vamos a intervenir y detener el gobierno humano. Detengan este sistema corrupto de juicio humano. Deja de tratar a los seres humanos como animales. Tienen tanto potencial como en la familia de Dios como tú y yo. Construirán los viejos desiertos. Levantarán las antiguas desolaciones. Repararán las ciudades baldías, las desolaciones de muchas generaciones. Extraños se pondrán de pie y apacentarán tus rebaños. Los hijos de los extranjeros serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Pero tú y yo. Sabes que esto está hablando de los hijos de Dios, no solo de la profecía sobre el Mesías, sino de nuestro futuro. Porque mira, es plural. Seréis nombrados sacerdotes del Eterno. Sabes que Jesús dijo que seríamos hechos reyes y sacerdotes. Apocalipsis 5:10 dice claramente que Dios ha redimido de la tierra de toda nación, tribu y pueblo para hacer reyes y sacerdotes para reinar sobre la tierra. Él dice en Apocalipsis 2:26-27, si vencemos, Él nos permitirá poder sobre las naciones. Tendremos que reprenderlos y romper como vasijas de alfarero, algunos de ellos, hasta que conviertan sus espadas en rejas de arado. Así que muestra que va a requerir poder, esfuerzo y tiempo, pero ustedes van a ser nombrados los sacerdotes del Eterno. Los hombres los van a llamar ministros de nuestro Dios. Vas a comer las riquezas de Japón, Rusia, China, Arabia, Europa, vas a comer las riquezas de los gentiles, y en su gloria, te vas a jactar. Entonces, en el pasado, donde hemos tenido vergüenza, tendrás el doble. Por confusión se regocijarán en su porción. Por lo tanto, en su tierra poseerán el doble. El gozo eterno será para ellos, porque yo, el Eterno, amo el juicio. Odio el robo por holocausto. Dirigiré su trabajo con la verdad. Dios te respaldará. Dios está contigo. Dios te da tu herencia. Dios dice, dirigiré su obra en verdad. Haré un pacto eterno con ellos. Entonces, tal vez cuando Dios te envíe, te hará caminar sobre el agua. Tal vez te haga sanar a los cojos y resucitar a los muertos y restaurar la vista a los ciegos, y no tomará mucho tiempo en esas 5 ciudades que tienes, sabrán que eres más que otro humano como ellos. Puedes decir, mira, sé cómo es eso. Era un ser humano. Lo sé. Entiendo tus tentaciones, problemas y problemas. Mira, todo lo que quiero que hagas es arrepentirte cuando hagas algo malo, y entonces ni siquiera recordaré que lo hiciste. ¿Crees que Dios es realmente así? ¿Alguna vez cometiste un error tonto y le pides a Dios y clamas a Dios y lloras y gime a Dios para que te perdone? Luego, una semana, un mes y meses después, todavía estás ante Dios llorando y lamentándote y clamando a Él para que te perdone, y dices, oh Dios, estoy seguro de que lamento lo que hice. Él dijo, ¿qué es eso? ¿Crees que eso es realmente cierto? ¿Realmente quiere decir Dios lo que dice? ¿Quieres decir que realmente quita tu pecado tan lejos de ti como el este está del oeste y tan lejos como el cielo está sobre la tierra? Claro, si te arrepientes y temes a Dios. Así que espero que seas así cuando seas pastor. ¿Sabes, cuando lees el Salmo 23, lees eso sobre ti mismo para el futuro? ¿Alguna vez puedes leer eso, sabes, en lugar de decir, el Señor es mi pastor, decir Be'osmed Elohim es mi pastor? ¿Puedes hacer eso? ¿Y piensas si vas a ser ese tipo de pastor en el reino de Dios o no? Bueno, vas a tener que estar o no estarás allí.
Dios va a dirigir nuestra obra en la verdad y en el pacto eterno. Versículo 9. Ahora de nuevo algo acerca de nuestros hijos, su simiente será conocida entre los gentiles. Y su descendencia será conocida entre el pueblo. Solíamos asumir que si entrenas a tus hijos de la manera en que deben ir, seguramente serán llamados en este día. ¿Me muestras eso en las Escrituras? No dijo eso en las Escrituras. Solíamos asumir que si haces un trabajo lo suficientemente bueno, tus hijos crecerán convertidos. No. No sucede. No funciona. ¿Por qué asumimos eso? Dios no dijo eso. ¿Qué dice Dios? Sabes, una de las cosas tristes para mí es ver a personas con jóvenes señalando con el dedo a personas con adolescentes. Y luego, cuando sus hijos se levantan para ser adolescentes, el dedo de otra persona con niños pequeños lo señala, y parece que nunca dejamos de condenar a los que dicen, chico, si ese tipo hubiera hecho un mejor trabajo con sus hijos cuando son pequeños, si hubiera hecho un trabajo tan bueno con sus hijos cuando son pequeños como yo, crecerían convertidos. Chico, te vas a llevar una sorpresa, te lo diré. Te espera una sorpresa. Dios no promete eso. Dios dice, instruye al niño en su camino. La palabra entrenar significa acercar, hacer que practiquen, hacer que experimenten, hacer que lo vivan contigo. Instruye a un niño en el camino que debe seguir, y cuando sea viejo, dices, Dios, ¿cuándo es eso? ¿Cuándo? ¿Cuándo quieres decir allí, Dios? Bueno, eso es lo más específico que hay. ¿Y quién puede saber cuándo significa con el tuyo? Él no dice, cuando sean viejos, no se apartarán de él. Cuando sea que sea. Pero Dios dice aquí mismo, la simiente de los que son llamados sacerdotes y ministros será conocida entre los gentiles, y su descendencia será conocida entre el pueblo. Todos los que los vean reconocerán que son la semilla que el Eterno ha bendecido. Salmo 149. Sabes, espero, solía escuchar esa palabra aleluya, y pensaba, bueno, si alguna vez escuché una vana repetición, ya sabes, eso es todo. Escuchas coros y dicen aleluya, 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 y el aleluya, 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 y yo no sabía lo que eso significaba. Solo pensé, vaya, eso es una repetición vana. Pero ya sabes, cuando leo capítulos como los que hemos leído hoy y pienso en lo que Dios va a hacer en el futuro, como Egipto, Etiopía y Etería van a venir y servir a Dios, puedo decir aleluya, aleluya. Leo esos capítulos en Isaías y digo aleluya. Aleluya, ¿no es genial? Es maravilloso. Eso significa que Aye es la palabra para, la palabra alabanza. Por supuesto, el Eloás es el nombre de Dios. Entonces, cuando dices aleluya, solo estás diciendo alabado sea Dios. Alabado sea Dios, no va a permitir que esta tierra vuele en pedazos. Alabado sea Dios, Él va a intervenir. Alabado sea Dios, Él tiene un plan de cosas. Pedro, Santiago y Juan gobernarán tal vez dentro de 15 años, tal vez menos. ¿Te imaginas eso? Sabes, hace 15 años no era mucho tiempo, en lo que 1963. No fue hace mucho tiempo. Dentro de 15 años en el futuro. Sé que el tiempo no va a ir al 2000. Eso es imposible porque tu día de reposo lo demuestra. El mismo plan de Dios, los 6000 años y el milenio, la misma fiesta de los tabernáculos refuta eso. Así que no me importa si las cosas han sucedido en el 72 o no, no me importa si suceden en el 75 o no. No me importa si suceden en el 78 o en el 81. Pero no vamos a estar aquí en el 2000. De hecho, no vamos a estar aquí ni siquiera antes de eso. Eso es solo dentro de 22 años si llega hasta el año 2000. No lo hará porque Cristo nació en el año 4 antes de Cristo. Aparentemente la creación fue en el año 4004. Dios hace las cosas a tiempo.
Si crees que el tiempo va a seguir y seguir durante siglos, o simplemente te vas a sorprender en unos pocos años. No va a suceder. Y solo digo aleluya. ¿Quién quiere que esta tierra dure otros 40 años, otros 80 años? Ahora, el Salmo 149, Salmo 149, 1. Aleluya. Eso es lo que significa la primera oración, alabado sea el Señor. Aleluya, canta al Eterno un cántico nuevo, un cántico de victoria, un cántico de triunfo sobre esta vida humana. Aleluya, canta al Eterno un cántico nuevo, canta su alabanza en la congregación de los santos. Regocíjese Israel en el que lo hizo. Que los hijos de Sión se alegren en su Rey. Alaben su nombre en la danza. Que le canten alabanzas con pandero y arpa, porque el Eterno se complace en su pueblo. Te diré que Dios está muy complacido cuando mira hacia abajo y ve a tanta gente en la fiesta, pero está más complacido si estás aquí espiritualmente y si estás creciendo y te estás preparando y estás listo para el regreso de Cristo. El Eterno se complace en su pueblo. El Eterno embellecerá a los mansos con la salvación. Aleluya. Alégrense los santos en la gloria. Ven, cuando Ude está en la familia de Dios, Ude no va a estar con cara de piedra, sobrio, inexpresivo. Que los santos se alegren en la gloria. Que los santos canten en voz alta en sus camas. ¿Alguna vez has hecho eso? Fíjate aquí en Malaquías capítulo 3. Aquí está uno de mis versículos favoritos de oro en la Biblia. Malaquías capítulo 3 y versículo 16. Malaquías 3:16. Entonces los que temían al Eterno hablaban muchas veces entre sí. Y el Eterno escuchó y oyó. Y se escribió un libro de memoria delante del Eterno, para los que temían al Eterno y pensaban en su nombre. ¿Te das cuenta de eso? Cuando eres una persona que teme a Dios y te hablas unos a otros sobre el reino de Dios y la familia de Dios y la profecía de Dios y el mundo de Dios mañana y el plan de Dios para el hombre y la esperanza de Dios para la tierra, cuando temes a Dios y hablas a menudo entre sí, Dios escucha. Dios escucha eso. Dios escribe eso en el libro del recuerdo. Para los que le temen y piensan en su nombre. Dios dice, serán míos el día que haga mi tesoro especial. Van a ser míos. Van a ser un tesoro especial. Van a ser joyas raras. Van a ser verdaderas joyas. Cuando recupere mi tesoro especial, los perdonaré como un hombre perdona a su hijo que le sirve. En el Salmo 149, ¿alguna vez haces eso por la noche, acostado allí cuando no puedes dormir y pensando en el reino de Dios? Aún mejor, pensar tanto en el reino de Dios que no puedes dormir. Piense en el mundo de mañana y en el regreso de Cristo y en la esperanza para los mexicanos, africanos, rusos y cubanos. Alégrense los santos. Déjalos cantar en voz alta en sus camas. Que las grandes alabanzas de Dios estén en su boca y una espada de 2 filos en su mano. Verás, no todo es fácil, no todo es solo pacifista. Tendrá que haber una espada afilada de 2 filos. Vamos a tener que estar dispuestos a salir y castigar a las personas con amor para su corrección. Ejecuta venganza sobre los paganos, ejecuta castigo sobre la gente. Hasta que conviertan sus espadas en rejas de arado, hasta que escuchen el camino de Dios, hasta que abandonen sus caminos humanos y los caminos de Satanás. Sí, incluso cuando tienes las grandes alabanzas de Dios en tu boca, una espada afilada de 2 filos está ahí para ejecutar venganza, castigos. Para atar a sus reyes con cadenas. Vaya, ¿no va a ser genial liberar a algunos de los países de este mundo de sus reyes? ¿Cómo te gustaría ir y atar con cadenas a Idi Amin? ¿O qué tal Fidel Castro o alguien así, ya sabes? ¿Qué tal atar a sus reyes con cadenas? ¿Crees que eso va a ser bueno? Mira cómo Dios llama a eso. Ata a sus nobles con grilletes de hierro para ejecutarlos, aunque no lo que vas a ejecutar sobre ellos, no tu propia opinión, no tu propia idea, tu propio juicio, para ejecutar sobre ellos el juicio escrito.
Dios ya ha escrito el juicio sobre Babilonia. Dios ya ha escrito el juicio sobre Egipto. Dios ya ha escrito un juicio sobre Edom. Dios ya ha escrito un juicio sobre todos esos poderes. Pero vamos a ser usados por Dios para hacerlo. Vamos a ejecutar esos castigos. Vamos a atar a esos reyes y nobles. Vamos a ejecutar sobre ellos el juicio escrito. Mira lo que él llama en el versículo 9, Salmo 149, 9. Esta honra tienen todos sus santos. ¡Qué honor! Va a ser un honor liberar este mundo. Traer el gobierno de Dios, traer la sociedad de Dios aquí, traer el reino de Dios. Este honor tienen todos sus santos. Aleluya. Aleluya.